para el jurista y filósofo Danilo Zola, un realista que rompe explícitamente con el realismo del que hablaba ahora Sergi, él dice: actualmente una guerra justa es una guerra terrorista. Y lo dice justamente apelando a los mismos presupuestos de los que defienden la guerra justa. Los defensores de la guerra justa dicen: la guerra justa es todo lo contrario del terrorismo, porque se basa en dos ideas clave: la proporcionalidad y la inmunidad de los no combatientes. Pues bien, Zolo dice que estos principios son banales. Vamos a ver, ¿qué proporcionalidad puede haber entre la OTAN, que es constituida contra la Unión Soviética, cuando se enfrenta a Serbia o cuando se enfrenta a Irak? O sea, la proporcionalidad ya es a priorísticamente bastante presupuesta. Por lo demás, ¿cómo puede haber inmunidad de no combatientes en una guerra moderna? En una guerra moderna, es decir, hay que pensar que la guerra justa es heredera de los códigos de caballería. De hecho, la formula Francisco de Vitoria para legitimar la intervención armada en México, ¿verdad? Pues bien, si pensamos, por ejemplo, lo que ha sido Kosovo, lo que ha sido Irak, en Kosovo se bombardeó, en Irak se utilizó bombas químicas. ¿Cómo no va a haber víctimas de no combatientes? Y a todo esto, a pesar de ser una teoría tomista, el mismo Juan Pablo II, en su encíclica, él decía que hablar de guerra justa en la era atómica era un sinsentido. Así pues, aunque sea algo más o algo menos, desde luego, hablar de guerra justa como mínimo es retórico. Por otro lado, y ahora me remito otra vez a la exposición de Sergi, el teórico multidisciplinario y principal referente de la moderna investigación para la paz, Johan Galtung, también teórico de la macrohistoria, etc., dice que la guerra justa es una expresión fundamentalista. Una cosa que yo he trovado a faltar en el discurso de Sergi es que, claro, él ha hablado de la distinción entre violencia estructural y directa, pero Galtung en los años 90 justamente formuló la teoría de la violencia cultural. Es decir, Galtung se hizo famoso criticando justamente el realismo político norteamericano, diciendo que hay dos tipos de violencia, de paz, perdón, la paz negativa, que es la ausencia de guerra, que era la que defendía Kissinger y compañía, y él dice: no, también hay paz positiva, es decir, podemos vivir en un estado que no es únicamente la ausencia de guerra, sino que es, en todo caso, la prosperidad de la paz, ¿de acuerdo? Bien, a partir de la caída del muro de Berlín y de las nuevas paradigmas que surgen en Estados Unidos, él formula justamente el concepto de violencia cultural, que formaría el triángulo de la violencia, según su propia teoría, junto con la directa y con la estructural, y que lo que hace, lo que es, al fin y al cabo, es la legitimación, pues por ejemplo, de una guerra o de las desigualdades económicas. Él dice: claro, esto no viene de la nada, hay detrás un fundamento cultural que lo legitima, y esto igualmente es violencia. Pues bien, a su juicio, hay una teología política, ya que ha salido esta cuestión, hay una teología política en Estados Unidos con representación y amparo institucional y académico en Estados Unidos, y en cuanto al nivel académico, a su juicio, esta violencia cultural es defendida por los teóricos de las relaciones internacionales. Me salto citas, pero bueno, resumiendo, él diría, por ejemplo, de Reinhold Niebuhr, George Kennan, Henry Kissinger, a Michael Walzer, Huntington, Fukuyama, no solamente hay un cambio de paradigma teórico o una síntesis entre Wilson y Roosevelt, sino formulaciones teóricas, digamos, adecuadas a los intereses de una misma potencia política, y en virtud de una misma teología política, a pesar de que en diferentes coyunturas. En una fecha tan simbólica como 1984, él, reflexionando sobre cuestiones orwellianas, él intenta teorizar qué es esta teología política, a la cual llama Reaganismo, por Ronald Reagan. Claro, a su juicio, el reaganismo ha estado presente en Norteamérica desde la llegada de los puritanos a Estados Unidos. Pero Ronald Reagan es un símbolo, digamos que es lo más expresivo que él ha visto de lo que realmente es esta teología política. El primer aspecto a destacar del reaganismo es justamente la identificación entre valores humanos y valores americanos, que es justamente lo que defiende la Carta de América. Pongo aquí una cita de Galtung. Desde esta perspectiva, estar a favor de América y la americanización no es tanto una lección ideológica, el apoyo de unos valores, como simplemente la interpretación correcta de la condición humana en general y de sus penurias en el siglo XX en particular. Esto también lo subrayo por lo que dicen los mismos Walzer y esto, 20 años después de esta reflexión, diciendo: el siglo XX
ha demostrado lo que es la ausencia del americanismo, y es el comunismo y es el nazismo. Siendo así, el éxito de la americanización está garantizado. Pues, bueno, hay otras cuestiones también elementales que están en este análisis del reaganismo y en la Carta de América. Por ejemplo, Estados Unidos son el bien, y esto además Reagan supuso una gran novedad, hablando de el bien contra el mal, y el mal es tanto el comunismo como el islamismo, como Snowden, también es terrorista. Los Estados Unidos son un remedio que no acepta ni mediación ni negociación, y Estados Unidos hay que intervenir porque el mal es omnipresente, ¿verdad? Vale, Galton entiende Reagan como una doble metáfora. Por un lado, dice que es la metáfora del Homo Americanus extremis. Él dice, no es que todos los americanos sean como Reagan, pero él dice, y aquí saco la polémica idea de representación, él dice, realmente Reagan sí que representa una buena parte de los Estados americanos. No quiere decir que todos los americanos sean así. De hecho, Reagan, él dice, yo soy proamericano, pero anti-Washington. Él respeta mucho la cuestión republicana y democrática de los Estados Unidos, pero critica esta idea, que a su juicio es la respuesta occidental a Khomeini. Por otro lado, pero, también es una metáfora Reagan en otro sentido, que es su condición de actor al servicio de la superpotencia. Y aquí lo dice, es una metáfora de la política de la posguerra fría. Aquí digo una cita. Reagan juega el papel de sheriff, del que ejercita la justicia, en la lucha entre buenos y malos, del instrumento del castigo justo. Ojo, porque esta cita es de los años 80, del castigo justo, por supuesto con un revólver y con la ideología del más rápido del lejano oeste, tan importante porque es claramente una estrategia de primer golpe. La combinación de tecnología y de ejercicio de la violencia está entonces entre nosotros, y Reagan se convierte no en un actor ridículo, como por ejemplo podría parecernos a los americanos incluso como político, a los europeos incluso como político, ¿no? Pero para un americano, dice, es un actor que ha tenido exactamente los papeles correctos para su papel actual como presidente más cercano a Dios. Reagan en cualquier caso no es una metáfora entre otras. Es una metáfora, según Galtung, y por esto se centra en esto, no porque es una metáfora, sino porque es especialmente peligroso y porque es triunfante. Él dice, esta reflexión ya es de la época de la guerra de Kosovo, dice, durante su presidencia Ronald Reagan dotó a Estados Unidos con una ideología americana fundamentalista. Por supuesto, nunca fue un ideólogo intelectual, sino populista. Sabía usar las metáforas apropiadas para el pueblo americano. El reaganismo fue una expresión fundamentalista de dos conceptos, el de un imperio en declive y el de un nuevo impulso, a punto de tomar forma dentro del país gracias a la dislocación del centro de gravedad económico y demográfico para luchar contra este declive. Es decir, lo que nos dice Galtung es que la síntesis de Roosevelt y Wilson, anunciada por Holbrooke, es Reagan. Reagan como metáfora. Por un lado, esta idea de el disparar el más rápido, pero por otro lado, también el de supuestamente hacerlo demostrando que ese será el último disparo, ¿no? El que traerá por fin, pues, en fin, esa tierra prometida. Y bueno, ahora ya para terminar, porque ya me riñen, quiero decir, bueno, un poco las perspectivas actuales de lo que es el ejercicio de la guerra justa como doctrina. En fin, el punto de inflexión dentro de lo que es el debate ha estado en el caso reciente de la guerra de Libia. La guerra de Libia ha vuelto a confirmar lo que ya confirmó Irak, es decir, una creciente situación de guerras innecesarias, en el sentido en el que había otras opciones, tales como los cascos azules, tales como la mediación, la negociación, que por cierto se utilizaron en la guerra civil libanesa y funcionaron, detuvieron la guerra, pero en el caso de la guerra civil, de conflicto que hubo en Libia, se desestimó totalmente. Y esto también relacionado, por ejemplo, con la crisis absoluta, evidentemente, de los formalismos de la esfera internacional, como las Naciones Unidas, que lo demuestran como un instrumento tácito conforme a la superpotencia. Basta recordar que en esta intervención hubo 5 votos en contra, y 5 votos en contra por representantes políticos de la mitad de la población mundial. Rusia, China, Brasil, India y Alemania, que se opusieron a eso. Por otro lado, también merma profundamente la confianza desde el punto de vista intelectual y activista. Basta decir que aquella guerra fue la primera que oficialmente, según la ONU, se aplicaba la responsibility to protect, ¿no? La responsabilidad de proteger para autorizar una intervención militar con fines de protección humana. Pero bueno, sabemos que no fue así, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, pues armaron a los rebeldes bombardearon
hicieron bombardeos que beneficiaban a los rebeldes, incluso provisionaron a los rebeldes instructores militares. Y a todo esto, Gaddafi murió asesinado. Es decir, claro, más allá de nuestras simpatías políticas, pues que esto genera un grave problema para esta doctrina y para efectos políticos. Pongo un ejemplo, Cornelio Sommaruga, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja entre 1987 y 1999, pues sostuvo que la responsabilidad de proteger ya ha muerto en Libia. Y esto me pasa a otra desconfianza, que es que el hecho de estas intervenciones, es decir, este abuso de retórica y de poder, lo que realmente provoca, según estos autores, es que si tenemos otra Ruanda, nadie podrá creer. Es decir, el hecho de que se abuse de que estamos protegiendo y que realmente son intereses puramente políticos en los que hay tantas armas de por medio, pues evidentemente es un problema si nos queremos creer mínimamente una idea de humanidad o de intervención. Pero por otro lado, si hago aquí una cuestión que ya he visto que es polémica, eso también genera desconfianzas estrictamente políticas que reafirman espacios soberanos. Vamos a ver, Rusia y China ya sospechan su responsabilidad de proteger, y solamente hay que ver el caso de Siria. El caso de Siria se está aplicando con los mismos patrones jurídicos, políticos y narrativos con los que se entró en Libia. Pero ya no funcionan. Los rusos y los chinos ya están al tanto y ya saben de qué va esto. Y claro, y no solamente esto, vamos a ver, al día siguiente de que se firmara esto en la ONU, David Cameron, en la Cámara de los Comunes, dijo que la intervención en Libia no solo dependía de un principio humanitario, sino de un principio estrictamente soberano, porque era inadmisible un Estado paria en las fronteras de Europa. Claro, con todos estos antecedentes, pues evidentemente yo creo que no hay que ser demasiado ingenuo. Empezando por Siria, pero también Irak y Pakistán, evidentemente van a iniciar campañas de seguridad, de militarización, de propaganda. Y claro, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? La consecuencia general de estas guerras justas es que están propiciando un estado de excepción cada vez más constante y global. Y bueno, y aquí ya para terminar, este estado de excepción, yo como benjaminiano que soy, yo creo que sí, el Mesías, en sentido metafórico, puede aparecer, pero como decía el mismo Benjamin, y lamentablemente era la deriva que tuvo mucha fuerza, ese estado de excepción también implica una barbarie aún más suprema, con lo cual yo creo que como reflexión sobre esto yo diría que yo creo que la justicia, la idea de justicia no debe ser un tótem y la idea de violencia no debe ser un tabú. Ya está, gracias.